bendiga, Dios me los bendiga. Aleluya, gloria al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Santo es el Señor. Sean todos bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor hoy en esta preciosa tarde. Doy gracias al Señor por esta bendición, por este privilegio de poder compartir la palabra del Señor, hermanos. Y pues vamos a aprovechar el tiempo, hermanos, porque el tiempo se va volando. Así que le voy a invitar que vaya conmigo a la Escritura, hermanos, en el Evangelio de según San Juan, capítulo 15. Vamos a dar lectura ahí a algunos versículos. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Bendito es el Señor. Vamos a hablar el tema, hermanos, llamados a dar fruto. Es el tema que vamos a estar compartiendo hoy en esta tarde. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice ahí la palabra del Señor, hermanos, dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Padre, en esta hora yo te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias Espíritu Santo, gracias precioso Cordero Santo. Gracias te doy, Padre eterno, en el nombre de Jesús. A ti sea gloria, a ti sea honra, a ti sea alabanza, a ti sea adoración por los siglos de los siglos, Padre. Te doy gracias, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo, Padre, se pasee en este lugar, que tu Espíritu Santo, Padre, toque nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, haga esta palabra viva y real, Señor, en esta noche, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Te doy toda la gloria, Padre. Yo cancelo, Padre, en el nombre de Jesús, toda oposición a tu palabra, todo pensamiento contrario a tu palabra, todo pensamiento carnal, Padre, lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús, porque no tiene lugar, no tiene parte ni suerte en este lugar, Padre. Yo te doy gracias, gloria y honra en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén. Puede sentarse, hermanos, bendito sea el Señor, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí la palabra del Señor, hermanos, nos está hablando de la vid, nos está hablando del labrador y nos está hablando de los pámpanos. Y los identifica a cada uno por su labor. Y antes de entrar, hermanos, aquí al mensaje, a la palabra, quisiera introducir, a manera de introducción, hermanos, cómo es el crecimiento de la planta de la vid. ¿Cuántos conocen lo que es la planta de la vid? La planta de la vid, hermanos, es la planta que produce el fruto de la uva. Entonces, esta planta, hermanos, crece a manera de guías. Y estas guías es muy fácil que se expandan, y es muy fácil que corran cualquier dirección. El hecho de que esta planta se expanda con mucha facilidad no garantiza, hermanos, el fruto. No porque la planta se expanda mucho quiere decir que va a dar mucho fruto, sino que al contrario, esta planta se tiene que ir podando continuamente, se tiene que ir acomodando esas guías para entonces garantizar el fruto de la uva, hermanos, dándole la dirección correcta a cada una de esas ramas, de esas guías. Aquí vemos, hermanos, en la palabra que acabamos de leer, dice ahí que el labrador representa al Padre. La vid, que es el tronco principal, representa, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Los pámpanos representan al cristiano. Y aquí donde leímos dice que todo pámpano que no lleve fruto, dice que será cortado,
quitará. ¿Y los pámpanos quiénes son? Nosotros, los cristianos, los creyentes. Siendo así, hermanos, necesitamos saber qué frutos debemos de dar para no ser quitados de la vida. Amén. Amén. Y hay varios frutos que como creyentes debemos de dar. Número 1, necesitamos como creyentes, como hijos de Dios, dar frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. Que verdaderamente nosotros vaya habiendo un cambio en nuestras vidas, de una vida pasada, de una vida antigua a una vida nueva en Jesucristo. Es necesario que demos frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista, hermanos, se refirió o se dirigió a los fariseos y a los saduceos que venían a él, a su bautismo, y les dijo: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque Juan conocía a estos hombres. La palabra del Señor dice que estos hombres ponían cargas sobre los hombres que ellos ni con un dedo querían mover. Ellos eran conocedores de la palabra, conocían la palabra, sabían la palabra, pero no vivían la palabra, hermanos. Eran oidores olvidadizos. Y por eso Él les dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo también los llevó a confrontar en ciertas ocasiones. Y en una ocasión el Señor Jesucristo les dijo: hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque Dios conoce, hermanos, lo que hay dentro de nuestro corazón, hermanos. Y el Señor demanda que en cada uno de nosotros, hermanos, haya frutos dignos de arrepentimiento, que haya un cambio de regeneración en nuestras vidas. No de perfección, hermanos, porque perfectos no hay uno, solamente Jesucristo. Solamente Él es perfecto. El hombre de afuera quiere ver la perfección en nosotros y no la van a ver, hermanos. Porque perfecto solamente hay uno, Jesucristo. Bendito sea el Señor. Es necesario, hermanos, que como creyentes demos frutos dignos de arrepentimiento. Punto número 2. Necesitamos dar frutos o los frutos del Espíritu. Eso lo vemos en Gálatas capítulo 5, verso 22. Ahí la palabra del Señor nos dice cuáles son los frutos, que es el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 cualidades que tenemos que apropiarnos de ellas, que como hijos de Dios tenemos que reflejarlas en nuestro diario vivir, hermanos. Ir reflejando esos frutos del Espíritu, hermanos, con nuestra conducta, con nuestra actitud diaria, continua, hermanos. Donde quiera que nosotros andemos, que podamos reflejar que verdaderamente, hermanos, Cristo vive en nosotros, que verdaderamente Cristo vive en nuestro corazón, y reflejar, hermanos, esos dones con nuestra conducta. La palabra del Señor dice, hermanos: por sus frutos los conoceremos. No por las palabras, no porque digan: no, yo soy cristiano, yo soy tremendo en esto y en esto, sino por sus frutos los conoceremos. ¿Cuál es su conducta? ¿Cuál es su testimonio? ¿Cómo ellos se conducen? Si están reflejando el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Ahí es donde vamos a conocer quién es quién, hermanos. Los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes. Lo vamos a conocer por sus frutos, cuando reflejen los frutos del Espíritu, hermanos. Amén. Punto número 3. Somos llamados a dar frutos de productividad. Y lo puse así, hermanos, para identificarlo. Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese llamado se nos hizo a todos los que hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Amén. Pues ese llamado es para nosotros: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, hermanos. Amén. Dar de gracia lo que de gracia ya nosotros hemos recibido, hermanos. Amén. Amén. La palabra del Señor nos menciona del endemoniado gadareno. ¿Cuántos han leído ahí? Amén. La gran mayoría, ¿verdad que sí? ¿Y cómo es que vivía este hombre?
Dice que la palabra del Señor que ese hombre habitaba en los sepulcros, que andaba desnudo, que daba voces. Dice que este hombre no lo podía controlar nadie, hermanos. Pero cuando Cristo lo libertó, cuando Cristo lo hizo libre, hermanos, este hombre vino a ser totalmente diferente. La palabra de Dios dice que este hombre quería irse con Jesús. Pero el Señor le dijo no se lo permitió. El Señor le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y eso es lo que Dios espera que usted y yo hagamos, que contemos las grandezas, las maravillas de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos? Antes de nosotros conocer a Cristo, nos asimilamos mucho a la vida de este hombre gadareno, hermanos. Porque al igual que él, andábamos en caminos de muerte. Habitábamos entre los muertos, espiritualmente hablando. Andábamos desnudos, sin la cobertura de Dios en nuestras vidas, hermanos. Pero ya Cristo nos libertó, ya Cristo nos rescató de esa vida vana, para que nosotros hablemos y testifiquemos las grandezas y las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo era borracho, yo era alcohólico, pero Cristo me hizo libre. Yo era adicto, pero Cristo me hizo libre. Eso es lo que tenemos que testificarle a la gente, hermanos. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? A eso el Señor nos llamó. Y si nosotros no hacemos esto, hermanos, el Señor nos va a demandar el no hablar su palabra, hermanos. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 33, versículo 8. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Poderoso es Dios. Alabado Dios. Mire qué bella palabra, hermanos. ¿Está conmigo? Ezequiel 33, versículo 8 dice: cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero su sangre, dice, yo la demandaré de tu mano. ¿Por qué, hermanos? Por cuanto no hablaste, por cuanto no le advertiste de su camino. Aquel hombre morirá por su pecado, pero yo a ti te voy a demandar la sangre de ese hombre, por cuanto lo tuviste al lado en tu trabajo, lo tuviste como vecino, como amigo, pero no le dijiste que había un Cristo de poder, había un Cristo de misericordia, había un Cristo que cambia, que transforma, que te da esperanza, que te da vida, hermanos. Dios nos va a demandar si nosotros no hablamos la palabra, hermanos. Lo está diciendo la palabra, no lo digo yo. Él no lo va a demandar. Versículo 9, mire lo que dice. Si tú avisares al impío su camino para que se aparte de él, y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Si nosotros le hablamos y aquel sigue en su necedad, nosotros como Pilatos nos habremos lavado las manos, porque ya nosotros compartimos. Y es el hombre el que toma la decisión de recibir o rechazar, hermanos. Pero Dios nos va a demandar el que nosotros dejemos nuestros labios cerrados, sin hablar la palabra a aquel que no conoce. Y usted dirá, bueno, eso está en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo, hermanos. Vaya conmigo a San Mateo capítulo 25, versículo 41. Amén. San Mateo 25, y estamos hablando de que el Señor va a demandar el no hablar su palabra. Amén. Miren lo que dice ahí. ¿Están conmigo? Amén. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, los que no hablaron la palabra: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No es para la humanidad, no es para la gente, es para el diablo y sus ángeles.
Pero el hombre se condena a sí mismo por rechazar esta palabra, hermanos. Amén. Dice ahí, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo o en la cárcel y no vinisteis a mí. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste, e irán estos al castigo eterno. Hasta ahí. Dios nos va a demandar, hermanos, el no hablar la palabra a aquel que no conoce, hermanos. Él demanda estos frutos en nuestras vidas, hermanos. Nuestra responsabilidad es compartir la palabra, es dar las buenas nuevas de salvación. Si el hombre, hermanos, recibe esa palabra y da fruto en su corazón, gloria sea al Señor, porque hemos ganado un alma para Cristo. Pero si el hombre, hermanos, no recibe y esa semilla no germina y no da fruto, hermanos, bueno, nosotros estamos libres de culpa, porque nosotros compartimos, pero nuestra responsabilidad es hablar la palabra. Unos siembran, otros riegan y el crecimiento, hermanos, lo da el Señor, pero nosotros tenemos que estar trabajando y estar sembrando y estar hablando y anunciando la palabra, hermanos. Estos tres frutos, hermanos, que mencioné son sumamente importantes en nuestras vidas como hijos de Dios. Y los tres van entrelazados, hermanos. No se pueden desligar el uno del otro, hermanos. Porque no podemos dar frutos de productividad, ganar almas para Cristo, si en nosotros no hay frutos dignos de arrepentimiento. Porque si les hablamos a las vidas, nosotros mismos les vamos a hacer de tropiezo por nuestro mal testimonio. Tampoco podemos, hermanos, ser de bendición a las vidas si en nosotros no están los frutos del Espíritu, porque ¿qué les vamos a transmitir? Odio en lugar de amor, amargura en lugar de gozo. ¿Qué les vamos a transmitir? Angustia en lugar de paz, maldad, odio, rencor en lugar de benignidad, dureza de corazón, incredulidad, dudas en lugar de fe. Necesitamos, hermanos, dar estos tres frutos. Estos tres frutos son fundamentales en nuestras vidas, hermanos, para que entonces podamos dar frutos, para que seamos pámpanos, que demos fruto, hermanos, y no seamos cortados. Porque esa es la sentencia que la palabra del Señor marca ahí, que aquel pámpano que no dé fruto será cortado. Así que necesitamos, hermanos, dar esos frutos. Sabiendo los frutos que el Señor pide que nosotros demos, es importante saber qué nos va a ayudar para dar esos frutos, ¿verdad que sí? ¿Qué necesitamos para poder entonces dar esos tres frutos? Vuelvo nuevamente, hermanos, a la ilustración de la planta de la vid. Cuando se planta esa planta, hermanos, esa planta se planta junto a un tronco, junto a un poste, como usted le quiera llamar, de cierta altura. Y ese tronco es necesario que esté ahí, hermanos, porque como le decía, esa planta crece a manera de guías. Y ese tronco sirve para que esas guías se vayan enredando alrededor del tronco. El labrador se encarga de ir cuidando ese crecimiento de esa planta y ir enredando esas guías, ir podando y ir cortando las ramas que pueden hacer infructuosa la planta, hermanos. Y entonces en su debido momento, en su debido tiempo, esta planta pueda dar su fruto. Como cristianos, nosotros no podemos crecer como nosotros queramos, en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia ideología. No podemos crecer como yo quiero. Amén. Ese tronco, hermanos, representa a la palabra de Dios. Es la palabra
palabra la que nos debe de ir guiando y dirigiendo para que nosotros como hijos de Dios tengamos un crecimiento correcto, hermanos. Porque es la palabra de Dios la que nos corrige de nuestros malos caminos. Es la palabra de Dios la que nos redarguye cuando vamos caminando mal. Es la palabra de Dios la que nos va a enseñar a ser verdaderos hijos de Dios. Es la palabra de Dios la que nos va a instruir y guiar en justicia, hermanos. Amén. Así que la palabra de Dios, hermanos, es la que nos va a ir guiando para tener ese crecimiento correcto y dar su fruto en su debido momento. Pero ahí somos nosotros los que decidimos permitir que la palabra de Dios nos guíe o no, hermanos. Porque Dios nos ha dado el libre albedrío de nosotros decidir qué es lo que nosotros queremos hacer. Si permitimos que la palabra de Dios sea la que nos guíe, la que nos dirija, la que nos gobierne, o si nos dirigimos por nuestros propios pensamientos. Ahí nosotros tenemos la determinación, hermanos, de nosotros decidir. Es como cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel: he aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, escoge. Ahora pues, ¿tú qué quieres? Nosotros decidimos si permitimos, hermanos, que sea la palabra de Dios la que nos gobierne. Pero si no permitimos que la palabra de Dios, hermanos, nos guíe, nos dirija en nuestro crecimiento, hermanos, entonces no vamos a poder dar fruto, hermanos. No vamos a dar fruto. Y entonces corremos el riesgo de ser cortados de la vida. Dios nos llamó a ser pámpanos que llevemos fruto. Amén. Dios nos llamó, hermanos, a dar frutos. Debemos de ser, hermanos, creyentes de corazón, verdaderos cristianos, hermanos. No solamente de apariencia, hermanos, pero sin frutos, como aquella higuera que nuestro Señor Jesucristo la vio que estaba grande, que estaba frondosa, que tenía un follaje hermoso y se acercó buscando tener fruto, pero no había fruto y la maldijo y se secó, hermanos. No podemos ser cristianos de apariencia, hermanos. Tenemos que ser cristianos verdaderos, de corazón, hermanos, que verdaderamente vayamos dando frutos en nuestras vidas, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. A eso nos llamó el Señor, hermanos, a dar frutos. San Juan capítulo 15, versículo 16, dice ahí: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto, ¿verdad que sí? Y vuestro fruto permanezca. A eso nos llamó el Señor, hermanos, a que demos fruto, hermanos. Entre multitudes y multitudes de gente, Dios puso su mirada en usted y en mí, hermanos. En estos días atrás mi hijo me preguntaba y me decía: mami, entre todo el mundo, ¿cuánta gente adora al verdadero Dios? Y para que él me entendiera le dije: más o menos como una cuarta parte. Y me dice: mami, no es ni la mitad. Le digo: no es ni la mitad. Y él me dice: mami, we are very lucky. Porque entre esa minoría está usted y estoy yo, hermanos. Yo no sé cuántos se sienten agradecidos con Dios, hermanos, de que nosotros, hermanos, estemos en el grupo de los escogidos de Dios, hermanos. Estemos en ese grupo que conocemos, que adoramos al único Dios verdadero, hermanos. Ese es un privilegio, esa es una bendición, hermanos, de parte de Dios, hermanos. Lo vil, lo menospreciado, dice la palabra, escogió Dios. Y lo que no es, lo que no tenía valor ni importancia, para deshacer lo que es, aleluya. Porque ¿cómo éramos antes de conocer al Señor? ¿Cómo vivíamos antes, hermanos? ¿Cómo era como la gente nos catalogaba antes de nosotros conocer de Dios, hermanos? ¿Cuál era la etiqueta que el mundo nos había puesto? Algunos, ahí va el borracho, el marihuano, el drogadicto, la mentirosa, la chismosa, el adúltero. ¿Cómo nos catalogaban, hermanos? ¿Cuál era la etiqueta que el mundo nos había colgado? El nombre que nos habían dado. A muchos de nosotros, hermanos, en nuestras familias nos llegaron a decir: tú eres la oveja negra de la familia. ¿A cuántos les dijeron eso, hermanos? Ese era el nombre que nos daba el mundo, hermanos. Pero el Señor Jesucristo
el nombre de Jesús, aleluya. Santo es el Señor. Ya vimos, hermanos, que para dar frutos debemos de ser guiados por la palabra para tener el crecimiento correcto. Necesitamos ser limpiados por la palabra, como dice en San Juan capítulo 15, verso 3 que leímos. Dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Necesitamos, hermanos, ser limpios por la palabra. Limpiarnos de toda contaminación de pecado, hermanos. Permítame, hermano. Díselo al Señor, necesitamos ser limpios por la palabra, hermanos. Limpiarnos de la contaminación del pecado. Limpiarnos de las obras de la carne, hermanos. Y ahí podemos hablar mucho, hermanos. Porque las obras de la carne son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, hermanos. A lo mejor ya no entramos en los primeros deseos de la carne y los deseos de los ojos, pero a lo mejor entramos en la vanidad, hermanos, porque hay muchos hoy en día, hermanos, que se engrandecen a sí mismos, que se vanaglorian a sí mismos, y la gloria le pertenece solamente a Dios, hermanos. Nosotros no somos nada, hermanos. El que hace todas las cosas es Dios, y tenemos que despojarnos de esa vanagloria, de esa altivez. La palabra del Señor dice que al altivo Él lo mira de lejos. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. De corazón, no de palabras, no de labios, de corazón. Tenemos que despojarnos de toda altivez, de todo orgullo, de toda vanidad, hermanos. Despojarnos de todas estas cosas que nos son estorbo, nos son tropiezo. Limpiarnos, hermanos, para ser un instrumento útil en las manos de Dios. Limpiarnos, hermanos, de los pleitos, de las divisiones, de las contiendas. Todo esto son obras de la carne. Las envidias, las divisiones, los chismes, la gritería. Todo esto, hermanos, tenemos que limpiarnos de las obras de la carne. Tenemos que limpiarnos de toda contaminación del mundo, para entonces poder ser instrumentos de bendición en las manos de Dios, hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 21 dice: si alguno se limpia, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahí lo dice la palabra del Señor clarito. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? De lo que acabamos de mencionar, hermanos. Las obras de la carne, toda contaminación de pecado, hermanos, toda contaminación del mundo, para entonces poder ser un instrumento útil en las manos de Dios de bendición, para que podamos llevar fruto. Pero no solamente llevemos fruto, sino que dice la palabra que para que nuestro fruto permanezca. Amén. Nuestro fruto tiene que permanecer, hermanos. ¿Y de qué manera va a permanecer nuestro fruto? Sencillo. Lo leímos al comienzo. Necesitamos mantenernos pegados a la vid verdadera, que es Jesucristo, hermanos. Permanecer firmes en el camino del Señor. Que nada ni nadie nos aparte del camino del Señor, hermanos. Ni el problema, ni la prueba, ni la enfermedad, ni la lucha, ni la angustia, nada. Que nada nos aparte del camino del Señor, hermanos. Hay que permanecer firmes para que nuestro fruto, hermanos, permanezca. Problemas van a venir, aflicciones van a venir, hermanos. Vamos a San Juan capítulo 15, versículo 18. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Dice ahí San Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, Jesucristo hablando, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.
Vamos a padecer, hermanos, rechazo, humillación, burlas, críticas por causa de Jesucristo, hermanos. Vamos a tener que pasar afrentas por causa de ser cristianos, por causa de ser hijos de Dios. Pero nosotros necesitamos estar dispuestos a padecer por causa de Cristo, hermanos, porque Cristo ya padeció por nosotros. Él dice ahí, claramente dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí ya me aborrecieron primero. Y si a nuestro Señor Jesucristo lo aborrecieron, ¿qué nos esperamos nosotros, hermanos? También nos van a aborrecer, también nos van a rechazar. Nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a padecer por la humanidad, hermanos. Él padeció por nosotros. Mientras Él desempeñó su ministerio, hermanos, Él no vino para que le hicieran grandes conferencias, hermanos. Él no vino para que lo recibieran con bombos y platillos. No, hermano. A Él lo echaron afuera de las sinagogas, casi lo quisieron patear. En muchas ocasiones lo quisieron apedrear, hermanos, por hablar la palabra. Y Él estuvo dispuesto a padecer esto por amor a nosotros, hermanos. Porque Él sabía que un día se iba a estar hablando de esta palabra. Y si Cristo estuvo dispuesto a padecer por amor a nosotros, nosotros también debemos de estar dispuestos, hermanos. Amén. A veces no estamos dispuestos, hermanos, a sacrificarnos, a llegar a la iglesia. Cuando nuestro Señor Jesucristo sacrificó su propia vida, hermanos. La palabra del Señor dice que Él se despojó de su trono, hermanos. Se hizo igual a los hombres, a usted y a mí, para venir y padecer por cada uno de nosotros, hermanos. Los golpes que le daban le dolían al igual que a usted y a mí cuando nos damos un machucón en un dedo, hermanos. A nuestro Señor Jesucristo lo golpearon, lo ultrajaron, lo escupieron, hermanos. Le escupían su rostro, le desfiguraron su rostro a golpes. Y Él lo padeció por amor a nosotros. Al igual que nosotros, Él sentía dolor en su carne. Él no quería pasar por ahí, hermanos. Recordemos cuando Él estaba en el Getsemaní, que estaba hablándole al Padre. Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa. Él no quería pasar, hermanos. Su carne se sentía agobiada, atemorizada. Él no quería pasar, pero Él estuvo dispuesto para podernos ofrecer salvación, esperanza y vida eterna, hermanos. Si Él estuvo dispuesto, usted y yo tenemos que estar dispuestos a padecer por causa de Cristo, hermanos, a dar frutos para Cristo, a servirle a Cristo, hermanos, porque nos amó cuando nosotros, hermanos, ni siquiera le conocíamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, bendito Dios. Que los problemas no nos aparten del caminar del Señor, hermanos. Que las aflicciones, hermanos, no roben esa esperanza en Cristo. No podemos evitar los problemas, las aflicciones, pero sí podemos evitar que las aflicciones nos roben nuestra fe si nos mantenemos firmes en Jesucristo, hermanos. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, hermanos, en una ocasión: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y a cuántos nos han zarandeado, hermanos? Los golpes de la vida nos zarandean, ¿verdad que sí? Y a veces nos sentimos que no salimos de una cuando ya está viniendo la otra, hermanos. El Señor Jesucristo le dijo: Satanás os ha pedido para zarandearos. Pero le dijo otras palabras y le dijo: pero yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Tú estás pasando angustia, tú estás pasando necesidad. Hay alguien que ha intercedido por ti delante del Padre, hermano, para que tu fe no falte, para que tú no desmayes, hermano. El Señor Jesucristo está intercediendo, está abogando por nosotros para que nuestra fe no falte, hermanos. No permitamos que las necesidades, las aflicciones nos aparten del camino del Señor, hermanos. Permanezcamos firmes, hermanos. Si permanecemos firmes, dice su palabra, Él permanecerá en nosotros y llevaremos fruto. Y todo lo que pidiéramos al Padre lo recibiremos, porque guardamos sus mandamientos. Eso es lo que la palabra del Señor nos está hablando.
Así que como pámpanos necesitamos permanecer firmes en el Señor, pegados a Cristo. Y el que permanece en Él dice que lleva fruto. Y ya mencioné 3 frutos. Hay muchos frutos que podemos dar, pero el Señor puso en mi corazón esos 3 frutos. Frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu y frutos de productividad. ¿Qué frutos estamos dando, hermanos? Una pregunta individual. ¿Qué frutos yo estoy dando? Juan 15:2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Qué tipo de fruto, hermanos, estamos dando? ¿O qué tipo de pámpano más bien somos? ¿El que no está llevando fruto y que va a ser quitado y echado al fuego? ¿O el pámpano que está dando fruto y que va a ser limpiado para que lleve más fruto? Hay vidas que tienen necesidad afuera, hermanos. Hay vidas que están esperando que nosotros le vayamos a decir que en Él, en Jesucristo, hay esperanza. Que Cristo puede restaurar su hogar, su familia, su matrimonio. Que Cristo puede romper esas ataduras de vicio, de alcohol, de drogadicción. Hay vidas que tienen necesidad de Dios, hermanos. Y usted y yo somos los instrumentos que Dios quiere usar para libertar esas vidas, hermanos. Amén, bendito Dios. Ahora mismo hay una visión, una meta en la iglesia local. Y es levantar 12 células. Hoy, usted tiene la oportunidad de decir: yo quiero ser un pámpano que dé fruto. Y abrir su hogar y abrir su casa para enviar obreros. Mire, usted ni siquiera va a tener que hablar, hermano. Solamente abra su hogar y aquí nos encargamos de llevar quien hable la palabra para que usted sea un pámpano que dé fruto, hermanos. Porque a eso el Señor nos llamó, a ser pámpanos que demos fruto. Y hay bendición, hermanos, para todo aquel que da fruto. Hay una bendición especial de parte de Dios. Y está ahí en San Juan 15:16, la segunda parte, dice: y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Queremos que nuestras peticiones sean contestadas. Queremos que Dios, hermanos, nos bendiga y conteste cada una de las peticiones que presentamos delante de Él. Vamos a ser pámpanos que demos fruto, hermanos. Aleluya, bendito. Porque ahí lo dice la palabra. Amén. Que el que dé fruto, hermanos, todo lo que pidiere al Padre, Él se lo dará. Porque somos pámpanos que estamos dando frutos, hermanos. Necesitamos dar frutos, hermanos. Servirle al Señor con todo nuestro corazón, hermanos. Servirle no por obligación, no por conveniencia, sino servirle, hermanos, con gozo, con alegría. El Señor dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Vamos a servirle al Señor con gozo, con alegría, con agradecimiento de nuestro corazón, hermanos. Amén, bendito Dios. A veces queremos, hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos conteste y nos dé lo que le pedimos, pero nosotros no queremos hacer nada para Dios. Muchos quieren ser usados por Dios, pero no quieren pagar un precio, hermanos. Aleluya. No están dispuestos a pagar un precio, porque no quieren sacrificar el parque, las diversiones, los juegos, los divertinajes, porque nos hemos enrolado, hermanos, en toda la cosa mundana, cuando Cristo está a las puertas. Señor, aleluya. Y no es para que estemos perdiendo el tiempo en esas cosas, es para que estemos trabajando, haciendo frutos, ganando almas para Cristo, para que nuestro galardón sea grande en los cielos, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Hay muchos que quieren, hermanos, servirle a Dios, pero no quieren esforzarse. Y así las bendiciones no llegan.
El que en lo poco le es fiel, dice la palabra, en lo mucho Dios lo pondrá. Pero tenemos que esforzarnos, tenemos que preocuparnos por ir creciendo en el Señor, hermanos. Dice ahí que el que da fruto va a ser limpiado para que lleve más fruto, hermanos. La parábola de los talentos, hermanos, nos habla y nos dice que a un hombre le dieron 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. Y la palabra del Señor dice ahí que a cada uno les dio de acuerdo a su capacidad. Porque Dios no nos da más de lo que no podemos llevar, hermanos. Y el que recibió 5 y 2 talentos, dice que regresaron para atrás lo doble. Pero el que recibió solamente 1 talento, dice que tuvo miedo, lo escondió y cuando vino su Señor lo entregó. Y el Señor se enojó y dice que le quitó el talento y se lo dio al que tenía 10 talentos. Y parecía injusto, pero no es injusto, hermanos. Miren, déjenme leer ahí Mateo 25, 28. Bendito sea el Señor. Mateo 25, 28 dice ahí: quitadle pues el talento al que tenía 1 y dadlo al que tiene 10. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué muchos hermanos son muy bendecidos en la iglesia? ¿Por qué muchos hermanos tienen muchas bendiciones de parte de Dios, hermanos? Porque en lo poco son fieles y Dios lo pone en lo mucho, hermanos. Porque cuando se les da una bendición la reciben con gozo, la trabajan, se esfuerzan y Dios los va exaltando y les va dando más y más y más y más, hermanos. Amén, bendito Dios. A aquellos se les da una bendición y la rechazan. Era el talento que Dios le estaba dando, poniendo en sus manos para que usted lo trabajara y recibiera más. Pero cuando lo rechazó, pues se cortó la bendición, hermanos. Y ya no se le vuelve a dar. Yo sé que esto no nos gusta, pero es la verdad, hermanos. Y podemos preguntarle a mi hermana que organiza los cultos. Si ella invita a alguien y ese alguien es responsable, ella con gusto va y se acerca y lo vuelve a invitar. Pero si la hermana invita a alguien y ese alguien se pone sus moños o dice sí y a la mera hora no llega, pues ahí se cortó la bendición. La hermana no le dan ganas de volverlo a invitar porque fue irresponsable, hermanos. Y eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Ahí no lo dice claramente. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. ¿Por qué? Porque se esfuerza, hermanos. Porque hace las cosas con gozo, con alegría. A lo mejor pasa noches en vela, pero ahí está, hermanos, porque sabe que su labor es para el Dios Todopoderoso, hermanos. Amén, El Señor le honra, Dios. el Señor le exalta y le da más, hermanos. Así que vamos a aprovechar, hermanos, cuando el Señor nos dé una bendición. Si su líder le invita a hacer algo, hermano, usted diga amén. A lo mejor dice, ay, ¿cómo le voy a hacer? Hermano, órele al Señor y el Señor se encarga, hermano. Nosotros no caminamos en nuestra sabiduría ni en nuestra fuerza, sino en la fuerza y la fortaleza que Dios nos da, hermano. Él lo que quiere son corazones dispuestos, hermanos. Cuando le den una bendición, recibe,